Hola amigos, mi nombre es Luis Jurribas, autor del libro Doctrina Espírita para Principiantes. Vamos a continuar con nuestra segunda clase, el capítulo 2, la codificación espírita. Vamos a hablar brevemente de las obras básicas, de qué trata el espiritismo, qué es el espiritismo, los principios fundamentales, la revelación espírita y el consolador prometido por Jesús. Observamos aquí en nuestra ilustración los 5 libros considerados como las obras básicas espíritas. En primer lugar, el libro de los espíritus. Luego tenemos el libro de los medios en el año 1861, el Evangelio según el Espiritismo, 64, el cielo y el infierno, 1865, y la Génesis, 1868. Estos libros son los esenciales para el espiritismo, quien quiere estudiar y quiere conocer la doctrina espírita. En esta ilustración observamos la librería d'Anchy en París, Francia, en la época cuando fue publicado el libro. Y observamos aquí también la primera portada de un original del libro de los espíritus del año 1857, Le Livre des Esprits. Y nosotros podríamos decir que los 5 libros espíritas, cada uno tiene una característica muy especial, ¿no? Vamos a comenzar con el libro de los espíritus. El libro de los espíritus tiene una primera parte, primera etapa. Su primera edición tuvo 500 preguntas y fue publicado en 1857. Pero luego, años después, pocos 3, 4 años después, sale la segunda edición con más de 1000 preguntas a los espíritus superiores, con 1019 preguntas, y a partir de allí es que en esa segunda edición todas las publicaciones las tenemos. Este libro de los espíritus, Kardec lo divide en 4 partes, esa segunda edición, donde nosotros podemos conocer desde los principios de Dios, la inmortalidad del alma, la continuidad de las vidas y las recompensas futuras. Eso vamos a ver a seguir. Vemos en esta ilustración el acto de fe de Barcelona, cuando los primeros libros espíritas fueron mandados a quemar en España, en el año 1861. El nombre que Allan Kardec utilizó, el profesor Reiville, adoptó el nombre de Allan Kardec porque él tuvo una vida como druida y los espíritus sugirieron usar ese seudónimo. Esta ilustración es la Revista Espírita. Es un periódico que fue publicado a partir de enero de 1858. Fueron varias ediciones mensuales donde Allan Kardec era una especie de un laboratorio. Kardec entrevistaba a médiums, espíritus, y lo que él iba colectando iba siendo publicado poco a poco en los libros espíritas. Actualmente la revista espírita aún continúa siendo publicada en algunos idiomas como en inglés. Aquí tenemos la imagen de Allan Kardec en el túmulo, en el dolmen. El otro libro que el codificador va a publicar es el libro de los medios. El libro de los medios es fantástico porque es una guía para los medios y los evocadores. Cómo hacer las comunicaciones mediúnicas, cómo diferenciar quién es medium, quién no es medium, cómo son los niveles de los espíritus y cuál es el objetivo de la mediunidad. Luego tenemos el tercer gran libro, que es el Evangelio según el Espiritismo. Sin duda es el libro que más nos consuela, nos trae la pauta del Evangelio para nuestra iluminación interior. A través de ese libro, el mismo Evangelio que está en la Biblia, ¿sí?, las bienaventuranzas van a ser disertadas por grandes espíritus iluminados, como San Luis, Francisco de Asís, Vicente de Paúl, Juan Evangelista, entre otros grandes luminares del cristianismo. Tenemos el libro El cielo y el infierno, con las penas y recompensas futuras, y varios casos de espíritus que desencarnaron, unos que sufrieron, otros que están en un nivel superior, nivel inferior. Y tenemos finalmente el libro La Génesis, donde podremos ver más o menos una noción histórica y también geológica de las etapas de nuestro planeta. Más allí, vamos a observar aquí el libro del Evangelio según el Espiritismo, y ahora vamos a tratar el tema de qué trata el Espiritismo. Antes de ello, diríamos que hay un libro llamado Obras Póstumas.
después de Allan Kardec haber desencarnado, sus seguidores reunieron sus escritos, mensajes, juntaron ellos y publicaron este libro. Este libro recomiendo a todos los amigos espíritas leerlo, porque uno va a entender la misión de Allan Kardec, la tarea, las dificultades que él tuvo y cómo ese libro es tan actual y tan vivo. Principalmente su segunda parte les aconsejo. Ahora vamos a ver las 4 grandes frases del espiritismo. Nacer, morir, renacer, aún así progresar siempre, tal es la ley. La fe inquebrantable solo es la que puede ser encarada frente a frente por la razón en todas las épocas de la humanidad. Trabajo, solidaridad y tolerancia. Y la última, fuera de la caridad no hay salvación. Ok, listo, mis amigos. ¿Qué es el espiritismo finalmente, no? Allan Kardec creó esta palabra, este neologismo de espiritismo, para designar a la ciencia que estudia, observa los espíritus, su origen, destino y naturaleza, ¿no? Pero también es al mismo tiempo, aparte de una ciencia de observación, es una doctrina filosófica, porque consecuencia de esas comunicaciones, los espíritus superiores nos traen mensajes, y esos mensajes comienzan a cambiar nuestra percepción de la vida. La vida no es más 60, 80 años. La vida continúa, es antes de esta existencia y continúa hacia la eternidad. En la visión espírita somos seres inmortales, somos seres eternos. Y más aún, trae una trascendencia ético, moral, filosófica, religiosa interior de nuestra iluminación. Es una propuesta de vida para que cada uno, por su conciencia, se autodescubra como espíritu y se autoilumine. Muy bien, 4 de los principios del espiritismo. Realizar el progreso de la humanidad. Transformar al hombre en un ser de bien. Revivir el cristianismo puro con las enseñanzas del mensaje de Jesús. Y dar al hombre una fe sólida basada en la razón. Vamos a ver ahora los principios o algunos de los principios del espiritismo. Tenemos la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, la reencarnación, la pluralidad de mundos habitados, las comunicaciones de los espíritus y la moral espírita que está en el Evangelio de Jesús. Proseguimos aquí con nuestra ilustración con la revelación espírita. En la visión espírita nosotros tenemos 3 grandes revelaciones para Occidente. La primera revelación con Moisés, la segunda revelación con Jesús y la tercera revelación, los espíritus, en una revelación progresiva. La primera gran revelación nosotros tenemos con los 10 mandamientos y son las normas que la espiritualidad nos trae para Occidente con las funciones básicas de no robar, no matar, amar a Dios sobre todas las cosas, no mentir. Hay un segundo momento en que la revelación llega a la tierra. El propio Jesús nos trae las buenas noticias, las buenas nuevas, que es el Evangelio, con el sí. Sí, sé humilde, sí, ser misericordioso, sí, ser pacificador, sí, ser bondadoso. Esa propuesta para que uno consiga nuestra iluminación y alcanzar el reino de los cielos o el mundo mayor. Y luego viene la doctrina espírita con los espíritus superiores, que es una revelación progresiva. ¿Qué quiere decir? Que a través del trabajo de Allan Kardec se abre una puerta a las revelaciones espirituales. No se cierra, por lo contrario, se abre la puerta. Por eso es que hay pautas de cómo tener comunicación mediúnica. Y a partir de ahí nosotros comenzamos a recibir informaciones del mundo espiritual. ¿Cómo es el mundo espiritual? ¿Cómo es la vida después de la muerte? Hay personas que dicen así, Maje, pero Luis, espera ahí, nadie se fue allá y regresó para contar. No, sí, ya regresaron. Y esas personas que regresan son los espíritus amigos y nos traen pautas para nosotros tener idea cómo es la vida después de la muerte. Y bueno, vamos a ver aquí finalmente los grandes espíritus que firman el libro de los espíritus. Tenemos aquí a San Luis, el rey Luis IX. Tenemos Juan Evangelista, el espíritu que estuvo en la isla de Patmos y escribió el Apocalipsis. Firma también el libro de los espíritus
en su parte inicial, en los prolegómenos, Vicente de Paúl, uno de los grandes santos de la Iglesia Católica. Junto con él está el padre Fenelón y dos grandes seres iluminados que nuestro planeta tuvo, Sócrates y Platón. Espíritus que firman como responsables de ese conjunto de seres iluminados que van a traer las revelaciones a la tierra, llamados sobre una égide, sobre un ser mayor, del Espíritu de verdad. Son esa pléyade. Imagínense ustedes, solo piensen conmigo, si existiera vida después de la muerte, imagínense si se reunieran del otro lado los grandes seres de luz de toda la humanidad y ellos decidieran traer a la tierra sus consejos, sus revelaciones y lo que aprendieron del otro lado. Pues esto ya ocurrió, son los espíritus del equipo de verdad que vinieron y nos traen las informaciones cómo es el mundo espiritual. Y a este cuerpo le llamamos de espiritismo. Y Allan Kardec tuvo el papel de estar codificando y reuniendo estas informaciones. Muy bien, y recordamos que Jesús nos promete un consuelo cuando Él afirma que va a irse, pero nos dice que un día regresará y enviará un consolador, que en ese momento la humanidad no podía entenderlo, pero más adelante la podría entender y recordaría todas sus enseñanzas. Ese consolador es la venida de los espíritus superiores con el espiritismo, que nos trae nuevamente la pureza que fue el cristianismo constituido, en la pureza del evangelio, en esa fuente de luz tan linda, y los espíritus superiores, que no son más que aquellos que estuvieron esos 2000 años, de aquí por allá, trabajando por un mundo más luminoso, que ahora vienen a traernos las pautas para cómo nosotros conseguir nuestra propia iluminación con nuestro esfuerzo. Y así, amigos, terminamos nuestra segunda clase del capítulo 2 del libro Doctrina Espírita para Principiantes. Hasta la próxima.